Muy buenas, bienvenidos al segundo podcast de este 2023 y en esta ocasión vamos a hablar sobre el tejido adiposo, la obesidad y por qué el contexto sí que importa cuando tratamos a personas con enfermedades crónicas. Dicho esto, antes de empezar y entrar en materia, aprender cosas realmente interesantes, me gustaría decir que este es un nuevo formato. Ya sabéis que subo los podcasts a iVoox, Spotify y Anchor, pero ahora voy a subirlo también a YouTube para todas aquellas personas que no les apetezca descargarse estas aplicaciones. Dicho esto, empezamos con el podcast. Vamos a contestar la primera pregunta, la más sencilla. ¿Qué es el tejido adiposo? El tejido adiposo es conocido como la grasa. Sin embargo, esto no es del todo correcto, porque el tejido adiposo no solo está formado por las células que almacenan grasa, en este caso los adipocitos, sino que también hay otras células, como por ejemplo células del sistema inmunológico, véase los macrófagos, que también hacen otro tipo de funciones. Por tanto, hablar del tejido adiposo como solo grasa no es del todo correcto, porque hay otros actores que tienen otro tipo de funciones que actúan de forma coordinada, cuando el contexto es el adecuado, por supuesto. Dicho esto, vamos a ver ahora cuáles son las funciones de este tejido adiposo, porque son unas cuantas. A muchos de vosotros os sonará la función del tejido adiposo como tejido que almacena grasa. Esto es correcto, porque el tejido adiposo, una vez comemos, a nuestra sangre llegan ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres, a través de la insulina, pueden almacenarse en los adipocitos en forma de triglicéridos. Además, cuando las circunstancias lo requieren, este adipocito puede liberar esos triglicéridos en forma de ácidos grasos libres para poder obtener energía y hacer procesos como la contracción muscular. Una vez vista esta función de almacenaje de energía, existen otras como podría ser la de protección. El tejido adiposo acumulado en ciertas zonas de nuestro cuerpo podría conferir una especie de protección ante ciertos golpes. Sin embargo, una de las funciones más importantes y menos conocidas del tejido adiposo es la de perfil secretor. ¿Y qué es esto del perfil secretor o de la función endocrina? Alejandro, ¿qué nos estás contando? ¿Qué significa esto? Pues que el adipocito, el tejido adiposo, es capaz de liberar una serie de sustancias que van a tener muchísimos efectos en nuestro organismo, tanto en las células cercanas a este tejido adiposo como a las células lejanas de este tejido adiposo. Algunas de estas sustancias que se contabilizan por cientos, concretamente conocemos actualmente unas 600 sustancias conocidas como citoquinas, tienen funciones muy variadas. Algunas de ellas las conocemos, otras en absoluto, y algunas de estas sustancias son desconocidas para la ciencia a día de hoy. Estas citoquinas se denominan adipoquinas. ¿Y por qué se llaman adipoquinas? Pues muy sencillo, porque las liberan los adipocitos. Los conceptos son simples para no liarnos. Estas adipoquinas van a tener una función u otra en función del contexto en el que se encuentre la persona. En el caso de la obesidad y el cáncer, estos contextos son muy marcados y son muy relevantes porque van a guiar los tratamientos. Dejando de lado las funciones del tejido adiposo, que son muy importantes, existen varios tipos de tejido adiposo. Existe el tejido adiposo blanco, el tejido adiposo pardo, el tejido adiposo beige. Estos tejidos tienen diferentes características, funciones. Unos se encuentran localizados en unas zonas determinadas. Por ejemplo, en el tejido adiposo blanco se suele acumular muy predominantemente debajo de nuestra piel. Cuando este tejido adiposo blanco se acumula debajo de la piel, se llama
tejido adiposo subcutáneo, por debajo de la piel. Y este representa la mayor parte de nuestro tejido adiposo. Sin embargo, existe otro tipo de tejido adiposo que es muy importante. Y en el contexto actual en donde nos encontramos, en donde existe una predominancia del sedentarismo, del mal hábito alimenticio, este tipo de grasa cobra especial relevancia, especialmente en las enfermedades crónicas como podría ser la obesidad, las dislipemias, la diabetes mellitus, incluso también el cáncer. Hablo de la grasa visceral. ¿Por qué se denomina grasa visceral? Se denomina grasa visceral porque está rodeando las vísceras, es decir, el hígado, el corazón, los intestinos. Este tipo de grasa es especialmente nociva si se encuentra alterada y en concentraciones elevadas. Este tipo de grasa es capaz de liberar a la sangre sustancias que son proinflamatorias, es decir, que van a favorecer la inflamación. Y esta inflamación tiene consecuencias nefastas, especialmente en enfermedades como la obesidad, la diabetes o el cáncer. Vamos a entrar de lleno en el segundo bloque del podcast y vamos a comentar temas tan importantes como la obesidad y qué es lo que sucede cuando este tejido adiposo se vuelve en nuestra contra, es decir, este tejido adiposo es patológico. Bien, vamos a empezar por un concepto que posiblemente no conozcáis, pero para nosotros es muy importante. Este concepto se llama adiposopatía. Voy a comentaros un par de características que tiene el tejido adiposo. El tejido adiposo, ¿vale? Estás haciendo referencia ahora mismo a los adipocitos, es decir, a las células que son capaces de almacenar grasas. Estos adipocitos pueden aumentar su tamaño. Cuando estos adipocitos aumentan su tamaño, hablamos de algo conocido como hipertrofia. La hipertrofia no es solo propia del músculo, sino que también puede darse en los adipocitos. Otra de las funciones de este tejido adiposo, de los adipocitos mejor dicho, es la hiperplasia, es decir, los adipocitos pueden aumentar su número, por eso se llama hiperplasia. Bien, cuando hablamos de la adiposopatía, este tejido adiposo es un tejido que ha empezado a aumentar de tamaño. Este aumento de tamaño puede ser algo natural, como por ejemplo en las personas adultas. También puede ser la hiperplasia, es decir, el aumento del número de adipocitos, algo natural. Esto se da especialmente en niños y adolescentes. Sin embargo, cuando tenemos contextos de sobrepeso y obesidad, esta hipertrofia y esta hiperplasia no nos van a favorecer del todo. Hablando y retomando de nuevo el concepto de adiposopatía, hablamos de la adiposopatía cuando existe un aumento en el tamaño de estos adipocitos. Además, estos adipocitos se encuentran especialmente, obviamente, en el tejido subcutáneo, pero también en las zonas viscerales. Por tanto, vamos a tener un aumento de la inflamación y esto puede agravar otras enfermedades, provocar daños en los tejidos o incluso dolor. Dicho esto, cuando un adipocito empieza a acumula triglicéridos como consecuencia de un exceso de ingesta, en este caso a través de los alimentos, o de un sedentarismo, poco a poco va a ir haciéndose más grande. Algunos podréis pensar que el tejido adiposo, en este caso los adipocitos, tienen una especie de capacidad infinita para almacenar triglicéridos, y no es así. Cuando un adipocito acumula excesiva cantidad de grasas, va a provocarse una muerte celular programada conocida como apoptosis. Esto puede causar también inflamación, por tanto, estamos en una situación que no nos favorece. Sin embargo, a lo que quiero llegar también con esto
es que cuando un adipocito empieza a acumular grasa y acumula, llega un momento en donde no puede acumular más y el cuerpo dice: ¿dónde voy a guardar este sobrante de energía que estoy comiendo? Pues lo voy a guardar en el tejido visceral, en el tejido adiposo visceral. Y va a empezar a aumentar la grasa alrededor del hígado y de los intestinos. Y aquí es donde, cuando las personas se ven al espejo, por ejemplo, y empiezan a ver que hay un aumento del volumen del abdomen. Esto es consecuencia de ese aumento de grasa visceral. Esta grasa visceral, como ya he dicho, es proinflamatoria. Y cuando toda esta grasa empieza a acumularse en otras partes de nuestro cuerpo que realmente no están hechas para almacenar triglicéridos, se le conoce como grasa ectópica. Esta puede acumularse en el hígado, en el corazón y en el músculo. Y creedme, esto no es nada bueno ni fisiológico, y puede aumentar, por ejemplo, el riesgo de tener enfermedades cardiovasculares, y eso no nos interesa en absoluto. Entramos de lleno, por tanto, en algo conocido como obesidad, que es una enfermedad extremadamente extendida a nivel mundial y afecta a niños, adolescentes, adultos y personas mayores. Esta obesidad tiene varios subtipos. Digamos que puede presentarse de varias formas. En mi canal ya hablé tratando estos temas en un vídeo muy interesante en donde hablaba de si una persona con obesidad podía ser una persona sana. Os recomiendo ver ese vídeo porque está muy interesante, algunas reflexiones bastante profundas, y podréis aprender un poquito más en relación a la obesidad. En ese vídeo me centraba especialmente en algo conocido como obesidad metabólicamente sana. ¿Y qué es esto de la obesidad metabólicamente sana? ¿Acaso una persona que tiene obesidad puede considerarse una persona sana? ¿Por qué nos estamos planteando esta pregunta? Nos planteamos esta pregunta porque algunos investigadores han analizado a miles y miles de personas y se han dado cuenta de que existen personas que, pese a tener obesidad, tienen un perfil metabólico sano. Es decir, y para que quede muchísimo más claro, ¿qué es este perfil metabólico? Porque no tengo ni idea de lo que estás hablando. El perfil metabólico es una serie de características que se pueden agrupar en glucosa, presión arterial, resistencia a la insulina y también, pues en este caso, volumen de grasa abdominal, aunque esto no haría referencia al perfil metabólico. Sin embargo, para que una persona sea diagnosticada como obesidad metabólicamente sana, debe haber un correcto nivel de presión arterial, es decir, no existir una hipertensión arterial. Debe haber unos correctos niveles de glucosa, es decir, que no exista una diabetes mellitus tipo 2, y también que su volumen o que su circunferencia abdominal sea correcta o sea inferior a un valor establecido por los científicos. Por tanto, que no exista una obesidad abdominal. Cuando una persona cumple estos criterios, se le puede considerar persona metabólicamente sana. Sin embargo, y lo que a mí realmente me hace pensar y es realmente interesante, es que esta obesidad metabólicamente sana es una especie de transición hacia la obesidad metabólicamente insana. En mi vídeo comentaba un estudio en donde se analizaba a unas 90.000 mujeres. Cogieron a 90.000 mujeres y se plantearon la pregunta de ¿qué pasará con estas mujeres dentro de 20 años? Vamos a hacer un seguimiento. Estas personas, estos investigadores, analizaron a estas mujeres 20 años después y se dieron cuenta de que el 84% de estas 90.000 mujeres había pasado de una obesidad metabólicamente sana a una obesidad metabólicamente insana. Por tanto, podemos concluir que esta obesidad metabólicamente insana, lejos de ser algo saludable, podría ser la antesala a una obesidad
inflamatoria y a una obesidad nociva relacionada con el aumento de cáncer. Por tanto, aunque una persona sea obesa metabólicamente sana, no debería descuidar su estado de salud y no debería ir de abanderada con las analíticas por delante, haciendo referencia a que todo bueno, mis parámetros sanguíneos son correctos, yo no tengo que rendir cuentas con mi salud. Esto podría ser perfectamente un error. Sin embargo, hay personas que no lo reconocen y en unos años pueden tener una obesidad metabólicamente insana. Vamos a finalizar con el último bloque, en donde vamos a tratar la siguiente pregunta. ¿Por qué el contexto de las personas, en este caso con obesidad, es tan importante para tratarlas? Las diferencias entre hombres y mujeres a la hora de almacenar grasa son notables. Generalmente las mujeres, por una serie de circunstancias relacionadas con nuestras miles y miles y miles y millones de moléculas, suelen acumular tejido adiposo o grasa en zonas como por ejemplo los muslos y los glúteos. Sin embargo, los hombres suelen acumular grasa en la región abdominal. Es decir, mujeres, zona periférica, extremidades, hombres, zona central, zona abdominal. Por eso, muchísimas mujeres tienen una especie de protección ante ciertas enfermedades cardiovasculares, porque no es lo mismo la acumulación excesiva de grasa en las extremidades que la acumulación excesiva de grasa en la zona central. En la zona central, esa grasa visceral que va a empezar a liberar sustancias conocidas como citoquinas que van a favorecer la inflamación de los tejidos y a la larga el daño de estructuras como por ejemplo el ADN. Dicho esto, cuando los adipocitos están en una situación patológica, van a liberar un exceso de sustancias, en este caso proinflamatorias. El adipocito, en circunstancias normales también, y en circunstancias patológicas, también puede liberar sustancias antiinflamatorias, como la adiponectina. Sin embargo, la mayoría de sustancias que libera el adipocito y que conocemos a día de hoy son proinflamatorias, como podrían ser la IL-6, el TNF-alfa o la CRP, entre muchísimas otras. Estas citoquinas proinflamatorias, o citoquinas, mejor dicho, para que nos aclaremos y veáis por dónde va este tercer bloque, pueden comportarse de una manera distinta según las circunstancias a las que están sometidas. Por ejemplo, en el caso de la IL-6, cuando una IL-6 es liberada por el tejido adiposo, vamos a entender que tiene una función proinflamatoria. Y si a esto le añadimos el contexto de la obesidad, esta función proinflamatoria sí que va a ser nociva, porque que una molécula tenga una función proinflamatoria no significa que sea nociva para nuestro organismo. No existen ni moléculas buenas ni malas. Lo más relevante es el contexto y, sobre todo, las concentraciones, en este caso de la IL-6. Por tanto, si la IL-6 en un contexto de obesidad la libera el adipocito, va a tener una función proinflamatoria. Sin embargo, si esta IL-6 la libera el músculo esquelético, es decir, por ejemplo, el bíceps, el pectoral, el cuádriceps, va a tener una función antiinflamatoria. Por cierto, la IL-6 puede estimularse cuando hacemos ejercicio físico tras una sola sesión de entrenamiento. En este caso, la cantidad de IL-6 que vamos a liberar a la sangre va a depender de la intensidad y del tiempo que estemos haciendo ejercicio. Pero bueno, la IL-6 tiene muchas funciones. Por ejemplo, respecto al contexto de la IL-6 y en relación a las enfermedades cardiovasculares, la IL-6 en una etapa inicial de una enfermedad cardiovascular puede ayudarnos a evitar que se acumule colesterol
o placa dentro de los vasos sanguíneos. Es decir, puede ayudarnos a combatir algo conocido como aterosclerosis, y lo cual es realmente peligroso, incluso mortal. Sin embargo, a medida que la enfermedad cardiovascular va evolucionando, esta IL-6 va a tener otro tipo de función. En este caso, la de perpetuar la inflamación y, por tanto, contribuir a la consiguiente formación de placa ateromatosa o de aterosclerosis. Por tanto, la función de la IL-6 ha cambiado y es la misma molécula. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Sé que hemos hablado de muchísimas cosas de forma profunda, pero espero que esto os invite a reflexionar y que hayáis aprendido sobre el tejido adiposo, la obesidad, por qué el contexto es importante y sobre todo que hay moléculas que pueden tener una función u otra dependiendo del contexto en el que se encuentre la persona. Por eso es tan importante conocer el contexto de todos nuestros pacientes a la hora de tratarlos. Y bueno, soy Alejandro Martínez, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo podcast.